Bienvenidos a Observatorio Semanal. El día de hoy vamos a dedicar el programa a un tema que es interesante, que es polémico, que es relevante. Vamos a hablar de feminismo y nos vamos a hacer una pregunta concreta. Si los hombres podemos o no ser feministas. Olivia, pero, a ver, la palabra feminista la usamos mucho, la escuchamos mucho, está presente en nuestras sobremesas, está presente en los distintos ámbitos de nuestra vida y temo que muchas personas no entendemos bien de qué hablamos cuando hablamos del feminismo. Así que ayúdenme en este primer bloque a reconstruir en la medida de lo posible las coordenadas del significado de un concepto tan complejo como el del feminismo. Sí, pues muy buen punto para iniciar, Pedro. El feminismo, claro, tiene que entenderse para que no sea utilizado de una manera incorrecta, tiene que entenderse en su sentido histórico. A ver. ¿Sí? El feminismo inicia siendo un movimiento político, ¿sí? Un movimiento social de mujeres, exclusivamente de mujeres, y aquí por eso vámonos ligando con lo que queremos hablar, exclusivamente de mujeres que inicia en la Revolución Francesa. ¿Sí? En esa época los grandes pensadores franceses y europeos en general, ¿sí? Donde se hablaba de igualdad, de libertad y de fraternidad, ¿sí? Las mujeres habían estado luchando junto con los hombres por esta igualdad en la humanidad, y se hablaba de los derechos de los hombres y al final no se habló de los derechos de las mujeres. De los hombres y el ciudadano, ¿cierto? Sí, y las mujeres no fueron incluidas dentro de esta declaratoria. declaratoria. Del hombre Sí. no incluye a las mujeres. ¿O cuando las mujeres no se ven incluidas? Okay. Es increíble pensarlo hoy, porque además sigue sucediendo en gran medida, ¿sí? Que cuando se utiliza como humano, ¿sí? El término hombre, se saca de ahí a las mujeres, ¿no? Entonces, eso sucedió entonces, las mujeres se percatan, pues, de que no están siendo reconocidas como ciudadanas dentro de todo este movimiento que cambió la humanidad, cambió el mundo, y entonces ellas empiezan, ahí se gesta el primer movimiento feminista, que le llaman de la primera ola, ¿no? ¿Sí? Donde empiezan ellas a pedir la reivindicación de sus derechos, y ellas hacen una declaratoria de los derechos de las mujeres y las ciudadanas, ¿no? Entonces, bueno, hubo mujeres que fueron guillotinadas, pero ¿qué pedían las mujeres y qué seguimos pidiendo las mujeres dentro del feminismo? Pues igualdad en términos de derechos, ¿sí? Pero igualdad verdadera con respecto a lo que los hombres estaban practicando, ¿no? Entonces, fue una época muy complicada, todavía con muchos malentendidos por parte de las propias mujeres que estaban arrancando, ellas con aliados hombres, tengo que decirlo. Hubo algunos hombres de esa época que estaban aliados con ellas. Tomo nota del dato también para lo que vamos a discutir. Por eso lo quiero mencionar, okay, ¿no? Porque hubo aliados importantes en esa época que estaban también defendiendo, y una cosa que defendían mucho era decir, porque todo esto además cargado de una fuerte filosofía, donde se hablaba si realmente las mujeres eran capaces de ser, eran igual de inteligentes, digamos, que los hombres, ¿no? Si tenían la misma capacidad de raciocinio que los hombres, en esta época donde la razón era lo fundamental. Entonces las mujeres empiezan a unirse, empieza a haber todo un trabajo para luchar por sus derechos, y ahí inicia el movimiento feminista, ¿sí? Con todo un sentido político. Todavía no académico del todo, digamos, ¿no? Pero sí con un sentido político importante. Me parece muy importante varios de los elementos que nos ayuda a identificar, Olivia. Primero, que hay que ubicar un contexto histórico. Después, que en un movimiento en el que se gana una apertura, digamos, progresista, se deja fuera a la mitad de la población, y la reivindicación viene desde ahí como movimiento político. Pero a lo largo del tiempo, Miguel, va evolucionando el feminismo hacia el plural, y se habla de feminismos, de distintos feminismos. Sé que tenemos poco tiempo, pero creo que es importante intentar trazar algunos de, digamos, las coordenadas de las distinciones entre las diferentes aproximaciones al tema. Bueno, un poco el derrotero histórico que nos acaba de narrar Olivia, evidentemente tiene un reflejo o tiene un espejo, digamos, en la manera como vamos construyendo el derecho, construyendo las instituciones, construyendo las percepciones y las representaciones en la sociedad. Entonces, si trasladamos la pregunta de los significados sobre ser feminista hoy día,
tendríamos que mirar hacia dónde están tratando de transformar o hacia dónde están apuntando las agendas de transformación. Tú dirías, no hay que mirar hacia atrás, sino mirar hacia adelante. Exactamente, mirar hacia dónde están apuntando, porque entonces vamos a encontrar distintas aproximaciones al feminismo. Digamos que en algún momento, y no es un asunto incluso, yo me atrevería a preguntar si se trata de una suerte de conciencia o inconsciencia de hacia dónde se van trazando estas agendas, porque por ejemplo, muchas de las agendas en un principio me parece que podemos leer que apuntaban hacia este reconocimiento de la igualdad de las mujeres en un paradigma de igualdad, digamos, de reconocimiento legal, de reconocimiento frente igualdad formal, a los varones. Exactamente. Pero luego cuando empiezan a evolucionar hacia este último siglo las agendas, empezamos a encontrar distinciones y precisiones no menores. Por ejemplo, no es lo mismo ser una mujer indígena en una comunidad africana que ser una mujer negra, afrodescendiente en la Unión Americana, o el tema de ser una mujer blanca, clase mediera en Buenos Aires, Argentina. Es decir, los feminismos empiezan a buscar o a apuntar hacia agendas que van haciendo distinciones que no son menores en los procesos cuando nos vamos planteando y replanteando este asunto de la igualdad y del reconocimiento de la igualdad. Entonces me parece que esta parte a mí, por ejemplo, se me hace muy interesante. Entonces la pregunta sigue estando ahí, ¿hacia dónde están apuntando? ¿Hacia dónde están queriendo transformar? Para entonces preguntarnos si esta opción política es en favor de la igualdad y en favor del reconocimiento de la igualdad y de la equidad. A ver, Olivia, una reacción. Me parece muy interesante lo que nos dice Miguel. Es decir, en un primer momento podrías hablar de las mujeres y entonces parece un colectivo homogéneo que está reivindicando y exigiendo una inclusión y un reconocimiento que no tiene. Pero después pones la lupa en ese colectivo de las mujeres y te das cuenta que hacia el interior hay muchas diversidades y que esas diversidades pueden conllevar, o quizá necesariamente conllevan, reivindicaciones de agendas diferenciadas. A ver, ¿qué decimos de Pues eso, mira, pensando el feminismo ya más hacia hoy, digamos? Sí, ¿no? yo tengo aquí como diferentes puntos de vista, ¿no? Porque, por un lado, es muy importante que sigamos concibiéndonos quienes trabajamos estos temas, ¿ya? Y esta es la otra postura de lo que es el feminismo, como también una teoría social, Que ¿no? lo decías, claro, además del movimiento político, también una dimensión Hay más una teórica, académica, ¿no? Y yo creo que ambas formas de trabajar o de mirarnos feministas sí tendría que ser unívoca, ¿no? Ok. Porque hay una postura que es la que relata Miguel, que es una postura más vinculada con la posmodernidad, con el feminismo poscolonial, etcétera, que llevado a su extremo, llega a partir en pequeños pedacitos Claro, hay un el millón de agendas movimiento. y ya no hay una Exactamente, agenda, y entonces ya no hay digamos. una agenda, y entonces las mujeres y su movimiento pierden poder político, ¿no? ¿Sí? Pierde ese impacto político que lo tenía. Entonces yo creo que aquí hay que tener mucho cuidado de sí reconocer que hay una diversidad de mujeres, ¿sí? Existen categorías dentro de la teoría feminista que nos lo permiten ver, como es hablar de la condición de género. Marcela Lagarde nos los ha mencionado. Hay una condición de género que nos permite mirarnos a todas como mujeres con una opresión histórica común. Es decir, exacto. dentro de nuestras diversidades hay un agravio histórico Sí, un agravio histórico, por supuesto, que tenemos que reconocer. que nos convoca y que nos reúne. A mujeres del Ya veo color ese- que veo sea, ese de dedo. la clase social que sea, etcétera, ¿no? Veo ese dedo. A ver, Yo coincido en que hay un núcleo central, es decir, me parece que al centro de esto efectivamente tenemos condiciones de desigualdad y que tienen impactos totalmente diferenciados de una parte de la población frente a otra parte de la población. Pero me parece, y esa es mi posición, en la que creo que las agendas no son totalmente asertivas en el momento en que tratamos de tener esta visión de derechos a veces más occidentalizada y se la queremos imponer, digamos, a la vida y a la realidad de unas mujeres que no necesariamente pudieran tenerla. Entonces, hablar de derechos sexuales y reproductivos en una sociedad como la nuestra, pues no es lo mismo que discutirlas en una comunidad que es musulmana, que tiene unas prácticas distintas a las nuestras, incluso formas de organización y de sociedad distintas a las nuestras. Entonces la aproximación tendría que ser distinta. Es donde yo digo que tendríamos que diferenciar la manera como se aproximan para que entonces no sea un tema, digamos, ideológico. ¿y tú estás de acuerdo? Y yo estoy de acuerdo. Lo que yo criticaría, digamos, es llevar eso al extremo, De que no hay de fragmentar el esfuerzo. Digo, ¿no? al final es una discusión entre universalismo y relativismo. Es decir, Exactamente. hay o no hay algunos Sí. puntos que se puedan reivindicar de manera universal para todas las mujeres.
mujeres? Es una buena pregunta. Sí. ¿Tú nos dirías que tal vez no? Yo diría que tal vez no, porque por ejemplo, ahí sí no recuerdo muy bien la anécdota, pero probablemente la recuerde Olivia, cuando el levantamiento del movimiento zapatista hubo una primera declaración de mujeres revolucionarias donde había un catálogo de derechos que estaban en la primera línea de la reivindicación de muchos de los movimientos en México y no estaban ahí, porque claramente las problemáticas de las mujeres indígenas chiapanecas en ese momento no apuntaban hacia esas agendas, porque también hay otro tema en el asunto de la reivindicación de derechos. Muchas veces la manera como pensamos el ejercicio de derechos, incluso algunos de los derechos que tienen que ver con el género, necesariamente tienen un antecedente de condiciones y de garantías primarias, que no necesariamente, exacto, hablar de dignidad, hablar de derechos básicos como educación, como alimentación, como vida digna, como derechos culturales, es un antecedente para poder entonces luego hablar de participación política, para poder hablar de mis derechos como mujer. Frente a esta, digamos, visión pulverizada de las agendas de las mujeres, tú dices que sí existen algunos puntos, sí, Olivia, que serían, dinos cuáles, y con eso... Esto se puede identificar fácilmente a partir de la propia experiencia y platicando con las propias mujeres en donde sea, ¿sí? El derecho a la palabra, por ejemplo, ¿no? El derecho a la palabra. Las mujeres científicas, indígenas, de color negro, amarillo, azul, del color que seamos, todas las mujeres hemos tenido que defender nuestro derecho a hablar, por ejemplo, ¿no? Esta es una cosa, ¿sí? La violencia hacia las mujeres. Todas las mujeres, ¿sí? No importa de dónde seamos, hemos tenido algún tipo de violencia, ¿sí? No necesariamente que haya sido violencia sexual, directa, o que nos hayan golpeado, pero algún tipo de violencia simbólica o real, ¿sí? Hemos padecido. Entonces, esos son ejemplos del tipo de cosas que las mujeres todo el tiempo tenemos que estar luchando para ir adelante, ¿no? En términos laborales, ¿sí? Todas las mujeres hemos sido discriminadas de una u otra forma en nuestra situación laboral. Entonces, yo creo que son elementos que no podemos negar y que platicando tú con las mujeres y entrevistando mujeres, en experiencia con las mujeres, logramos identificarnos por esta razón. Ahora, mucho de la base de este prejuicio hacia las mujeres está fundamentado en la concepción de que nuestro deber es la maternidad, y eso nos hace unas también, ¿sí? Como somos mujeres para ser madres, mujeres para ser esposas, esa es la base. Construcción de género total, ¿no? ¿Sí? Entonces, y no importa de qué tipo de mujer o de qué clase o de qué color seamos, ¿sí? Simplemente se nos está ubicando como madres y eso nos limita muchas oportunidades en otros espacios. Entonces, yo pienso que esta es esa condición histórica, porque no es que me pase a mí, ¿sí? Que me haya pasado ayer, es una condición histórica de las mujeres. Y otra categoría que introduce Marcela Lagarde muy importante, que permite ver esta diversidad, es la situación de vida de cada mujer, ¿no? Me parece interesantísimo que Olivia haya recurrido a la visión de las mujeres, de lo que las hace comunes y de lo que les permite tener una agenda compartida, porque es precisamente lo que nos conduce hacia la pregunta que ocupará nuestra atención en el siguiente bloque. ¿Podemos los hombres ser feministas? Ya volvemos aquí a Observatorio Cotidiano. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal, y estamos hablando del feminismo y de la eventual posibilidad de que los hombres podamos ser feministas. Y en el bloque anterior, la verdad, fue muy interesante. No solamente nos ayudaron a reconstruir las coordenadas históricas del feminismo como movimiento y también como proyecto intelectual y teórico, sino que me parece que el punto de distancia en las aproximaciones se centró en una cuestión crucial. Lo que nos decía Miguel es difícil identificar una reivindicación común para el feminismo, así como un solo concepto, y en realidad lo que tenemos que mirar son las realidades particulares en las que viven las mujeres y que de alguna manera determinan su condición y su experiencia de vida. Y lo que Olivia decía con mucho tino, decía no, hay algunas cosas que todas las mujeres sí hemos experimentado de manera similar. La necesidad de reivindicar el derecho a usar la palabra, el haber padecido algún tipo de violencia, la discriminación en el sector laboral y una cuestión también muy concreta, esta idea culturalmente construida en el tiempo y en todos lados de que nuestra función social pasa por la maternidad. Bueno, con esa respuesta, Miguel, me llevó a tener que preguntarte para abrir este bloque si los hombres, desde nuestra experiencia como no mujeres, permíteme decirlo así, podemos entender las reivindicaciones feministas.
Yo creo y que abrazarlas, no solo la entenderlas. respuesta, claro, la respuesta misma está en lo que Olivia comentaba. Justo la pregunta de si podemos o no podemos hacer con nuestro trabajo, con nuestra vida cotidiana, transformar, digamos, este paradigma de derechos en favor de las mujeres, me parece que sí se puede, y sí se puede en tanto que apunten hacia donde Olivia lo estaba diciendo. Me parece que algo que es un reto, y que lo decías de hace un rato, es empezar por preguntarnos esta construcción desigual de los tiempos, esta construcción desigual de los espacios, esta construcción desigual de la participación pública, de la participación política, porque ahí es donde podemos comenzar a cuestionar los privilegios que tenemos un grupo de población, en este caso los varones, frente a otro grupo en una condición totalmente asimétrica. Entonces, esa es la primera parte que me parece que tendríamos que empezar por cuestionarnos. ¿Se puede? Sí. Pero se puede en tanto, y ahí es donde creo que muchos hombres incluso pueden ser feministas sin saberlo, en tanto que hacen en su quehacer cotidiano, hacen o tienen acciones que apuntan hacia el reconocimiento del valor de la participación y del aporte de las mujeres en la cotidianidad, que son corresponsables, que apuntan también sus acciones a tratar de equilibrar y participar solidariamente y corresponsablemente en las actividades cotidianas en la casa, crianza de niños, etcétera. Derecho a la palabra, Olivia. Derecho a la palabra. Aunque yo objeto en alguna cosa que acabas de decir, A ver, ¿cuál? me parece que no se puede ser feminista sin saberlo. Ok. ¿No? Me parece O sea, que... el que es feminista es conscientemente Por supuesto, porque es un trabajo cotidiano, consciente, ¿sí? Es una reivindicación continua de los derechos de las mujeres. Ahora, hay muchos hombres que dicen, ¿y por qué de las mujeres? Existe mucho esta reacción, ¿no? ¿Y por qué no de los nuestros? ¿Por qué nada más luchan por el de las mujeres? Y la respuesta aquí para mí es, porque luchando por el de las mujeres vamos a caminar hacia la igualdad entre hombres y mujeres en general y de la humanidad en general. Pero trabajar para ello tiene que ser un acto consciente. Y quiero añadir que además para que un hombre se pueda definir como feminista... ¿Qué crees que sí es posible? Yo creo que sí. Yo creo que sí. ¿Conoces hombres feministas en tu vida? Me será muy difícil decir completamente, como también las mujeres difícilmente seremos completamente feministas, porque ser feminista también es un trabajo continuo, que nunca terminas, pues, ¿no? Sí, pero que hay hombres que están caminando en ese sentido, me parece que sí lo hay. Pero lo primero que tiene que hacer un hombre, que no es lo mismo que lo que tiene que hacer una mujer, un hombre para ser feminista tiene que analizar y ser consciente de sus privilegios como hombre, privilegios de género, ¿no? Y entonces intentar desmontar esos privilegios de género, pero no nada más en su vida cotidiana, porque como se trata también de un movimiento político, ¿sí? No nada más es yo ayudo a mi esposa a lavar los trastes, ¿no? O yo tiendo la cama, o yo cuido a mi hijo, ¿no? Como que digo yo, bueno, pues si faltaba que no lo cuidaras a tu hijo, bueno, ¿no? Pues sí, vale la pena subrayarlo y recordarlo. Sí, ¿no? Sí, hay cierto tipo de cosas que los hombres pueden, y que están haciendo algunos hombres, que están cambiando, dicen, es que este es un buen padre, es un buen hombre, hay quien dice que es feminista, porque juega con su hijo. Y digo yo, no, es que no, ser feminista es mucho más que eso. No es nada más tu vida inmediata, sino es luchar y estar con nosotras, codo a codo con nosotras, en la lucha en todos los frentes que estamos defendiendo los derechos de las mujeres. Porque eso hacemos las feministas, ¿no? Claro, las feministas trabajamos en nuestro hogar mucho, con nuestras parejas. Hemos cambiado, reconfigurado la relación con nuestras hijas, con nuestros hijos, de muchas maneras, pero también, ¿sí? Estamos luchando en contra de la violencia, aunque yo no la sienta, ¿sí? Estamos luchando en contra de la discriminación, aunque yo en este momento no esté sufriendo discriminación, ¿no? Sé que voy a hacer una simplificación porque en realidad la reivindicación de todo lo que dices, Olivia, es hacia el espectro social en su conjunto. Exacto. Y no solamente es en esta cuestión binaria hombre-mujeres. Sí. Pero la voy a hacer la simplificación porque me parece interesante un punto y te pregunto tu reacción, Miguel. De alguna manera la reivindicación desde la postura feminista defendida por las mujeres es una reivindicación frente a nosotros los hombres. ¿Cómo debe jugar en ese, digamos, frontera un hombre que quiera asumir el feminismo? ¿Cómo hacer para pasar del lado de la fila de las mujeres, siendo que de alguna forma es el interlocutor al que interpela el discurso de la reivindicación feminista? Yo pensaría que ese es precisamente el reto, y de lo que se trata es de pensar que los varones, que los hombres, que los niños, que los jóvenes también pueden ser sujetos activos en esta transformación. Es decir, durante muchísimos
durante muchísimo tiempo los pensamos como dos esferas separadas, en donde unas eran las sujetas de violencia, de desigualdad, de opresión, frente a otros que eran los opresores, los violentos. Me parece que lo que en este momento se está jugando es la posibilidad de ser también, la invitación de ser también actores en la transformación, en este horizonte que están queriendo transformar desde la agenda feminista. Hay algunas agendas que lo permiten, hay algunas agendas que no lo permiten, es decir, hay algunas en las que de plano probablemente lo mejor sería no participar, ¿no? Como hombres, digamos. Como varón, exacto, porque no hay mucho Pon que un decir, ejemplo. porque, por ejemplo, el tema de la discusión de derechos sexuales y reproductivos es un tema en el que algunos sectores de varones han pretendido querer tomar la palabra y decir, a ver, yo tendría que participar y poder participar en la decisión sobre el tema de interrumpir un embarazo, ¿no? Esta discusión, desde esta otra sede, donde las mujeres lo han discutido ampliamente, me parece que ahí es un tema donde, desde mi perspectiva, claramente los varones no tendríamos mucho que aportar. Pero, por ejemplo, te sea, no es contraargumento y te hago la pregunta, por ejemplo, en la decisión jurídica con efectos políticos y sociales tangibles y palpables de modificar el Código Penal de la Ciudad de México para que fuera posible la interrupción del embarazo, participaron de manera muy activa muchos hombres. Muy activa, y además Para que se fueron legislara. aliados, han sido aliados imprescindibles los hombres para que se legisle, y también para la ley del acceso a una vida libre de violencia de las mujeres. Los hombres han sido aliados imprescindibles, ¿no? Entonces yo creo que aquí el problema, y entiendo lo que quiere decir Miguel, ¿sí? Es que muchas veces las mujeres, las feministas, ¿sí? Reaccionamos de manera obviamente negativa cuando los hombres quieren quitarnos la palabra, ¿sí? Cuando estamos... tomar nuestra agenda, dirías. Exacto, eso es, ¿no? Okay. O sea, no es que no queramos que participen o que no deban hacerlo, sino que no sean ellos quienes tengan la palabra, la última palabra en la decisión de lo que nosotras queremos, ¿sí? En cambio, cuando decimos, bueno, en esta pelea legislativa, ¿no? Por el derecho a la interrupción del embarazo, las mujeres fueron quienes lo propusieron, los hombres las apoyaron, esos hombres, alguno de ellos podía haber sido feminista, apoyan la agenda de las mujeres y juntos la impulsan, ¿no? Entonces me parece que son formas diferentes de mirarlo, pero claro, yo como feminista no aceptaría que llegara un grupo de hombres a quererme dar una clase, ¿sí? De mis derechos sexuales y reproductivos. Ese es el asunto, ¿no? Y en el fondo creo, Miguel, porque me desvié hacia el otro lado, pero creo que es muy interesante tu punto, es que hay ciertas cosas que los hombres no comprendemos con la profundidad de vida para poder reivindicar ciertas causas en ciertos temas. ¿Ese sería tu punto? Y ese es el punto de los privilegios. Me parece que la definición más clara, resumida de qué es un privilegio es justamente aquello por lo que no nos vamos a preguntar, porque es algo por lo que no hemos pasado, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones y en la reflexión, cuando tienes la oportunidad de trabajar con otros varones estos temas y de preguntarte, por ejemplo, la sensación y la percepción de violencia en el transporte público es claramente diferenciada siendo un varón que siendo una mujer. Incluso le puedes preguntar a una persona trans, por ejemplo, y la manera como... Se agrava muchísimo, sí. Y al revés, la manera como introyecta el privilegio, porque además es un asunto de proyección y de construcción. Entonces, una construcción masculina necesariamente te da una percepción de violencia totalmente distinta, y al revés. Entonces, me parece que eso es la primera de las cuestiones, es hacerte la pregunta por esto, que me parece que no está claramente en tu mapa, en tu horizonte, y entonces ahí sí decir, oye, voy a tratar de mirar esta violencia, voy a tratar de ser empático con esta condición, con esta situación. Una pregunta difícil, Olivia, pero parecida a aquella con la que cerramos el bloque anterior, que te pregunté cuáles eran aquellos puntos en los cuales las mujeres podían encontrar causas de reivindicación comunes que explicaran el feminismo. Acá te pregunto, ¿cuál sería la lista, los 4 o 5 puntos que un hombre debería de aprobar para poder ser considerado feminista? Yo creo que es muy difícil que lo diga yo en 4, ¿no? 5. No, tendría que ser una conferencia magistral. No, pero tratar de decir algunos, ¿no? Primero, para mí el más importante es ¿no? El ser consciente de sus privilegios, ¿no? Y un intento de desmontar continuamente los privilegios masculinos, entre los cuales, ¿qué privilegios estoy hablando? Y eso responde todo lo demás. ¿De qué privilegios hablo? El privilegio de ser cuidado y no cuidar.
por ejemplo, ¿no? ¿Sí? Modificar eso, ser cuidado y no cuidar, eso se modifique. ¿A qué me refiero yo con cuidar? No nada más el querer cargar a su hijo, sino cuidar en general a la humanidad, a las mujeres y cuidar también de sí mismo. Otro, el tener el poder económico. ¿Sí? No significa que dejen de trabajar, ¿no? Los hombres, porque no ese es el privilegio, pero sí el tener el poder económico y lo asociado al poder económico, ¿sí? El tener el derecho a violentar a otros hombres y violentar a otras mujeres, ¿no? Como si esto fuera algo inmanente a su cuerpo sexuado, ¿sí? Yo creo que, y uno que para mí es fundamental es el que se reconozca feminista. ¿Sí? Hay muchos grupos de hombres que se dicen profeministas, grupos de hombres, etcétera, pero para mí es muy importante que un hombre se identifique como feminista, ¿no? Por eso decía yo que tiene que ser algo muy consciente. Públicamente diga, yo soy feminista, yo estoy por las causas de las mujeres y con las mujeres y trabajo con ellas, ¿sí? Y con una conciencia de que no solamente lo hace porque eso le va a beneficiar a él, ¿sí? Sino porque le va a beneficiar a la humanidad. Y no nada más a las mujeres tampoco. Y ¿no? ser congruente con eso en todos los ámbitos de nuestra vida. Ser congruente en todos los ámbitos de la vida. Yo como te decía, me parece muy difícil, es porque ser congruente en todos los ámbitos de la vida, en esto que te estoy diciendo, yo creo que incluso las feministas más feministas, ¿sí? Entre las cuales yo me incluyo, ¿sí? Nos equivocamos de pronto, ¿no? Pues me parece estupendo. Vamos a hacer otro corte y para cuando regresemos estarán con nosotros aquí en la mesa Mayra y Carlos, que reaccionarán a lo que hemos dicho, pero también tendrán una opinión sobre esta eventual posibilidad de que nosotros los hombres podamos ser feministas. Esto es Observatorio Semanal. Ya volvemos aquí en TV UNAM. Ya estamos aquí de vuelta en Observatorio Semanal. Nos hemos hecho una pregunta importante, grande, difícil, que es si los hombres podemos ser también o no feministas. Y Carlos, Mayra, estuvieron ustedes atentos a los primeros dos bloques. Me gustaría escuchar sus reacciones, Carlos, a lo que escuchaste, a lo que viste y obviamente una toma de postura, pues para desencadenar la reflexión que sigue. Claro, pues de lo que escuché en el bloque anterior coincidiría primeramente con que sí es posible que los hombres sean feministas. Ok, primer dato. Dentro de ciertas coordenadas. Primero, estoy totalmente de acuerdo que para ser feminista debería ser un acto consciente, no es una situación circunstancial, y que esta toma de conciencia debe girar en torno de los privilegios de género y el reconocimiento de nuestra situación en la sociedad con los beneficios que nos da el género en esta relación patriarcal, dentro de una dinámica que es que nos separa cada vez más de las mujeres respecto de los privilegios que tenemos de ellas. Ok, ahorita les voy a preguntar. Lo dijo mejor que yo. Y les voy a preguntar sobre cuáles son estos privilegios de género y cómo lo hacemos los hombres para detectarlos. Es decir, me parece que es algo muy importante, pero quiero primero escuchar también la reacción de Mayra. Yo también pensaría que sí, definitivamente pueden ser llamados feministas los hombres, pero creo que también justo a partir de donde dice Carlos, de analizar los privilegios y también que tomen en cuenta que se pueden decir feministas, pero tienen que dar un paso atrás y poner a las mujeres en el centro. O sea, me queda claro que ellos pueden decir cosas, pero... O sea, no pueden ser más feministas que las mujeres. No. ¿Se vale decirlo así? No creo que ese es el punto. Creo que pueden ser igual de feministas, pero que tienen que tomar conciencia de que el espacio es de las mujeres, que ellos pueden apoyar, pero también ellos no van a reivindicar todas las causas, porque recuerdo una conversación que tuve con Carlos de que, por ejemplo, ellos me queda claro que salen a defender una causa, pero creo que también las mujeres primeramente son las que deben de defenderla. Podríamos decir, el protagonismo en la reivindicación de las causas feministas es de las mujeres y debe ser de las mujeres, y uno de los privilegios que los hombres deben de contener es el de desplazarlas para ocupar el espacio de visibilidad mayor. ¿Sí? ¿Sería ese el punto? Por supuesto. A ver, han hablado todas y todos de privilegios de género, y Olivia ya algunos delineaba al cierre del bloque anterior, pero me gustaría que hagamos una disección de qué estamos hablando, cuáles son nuestros privilegios de género en la sociedad mexicana del día de hoy. Miguel. Pues como decíamos hace un rato, o sea, los privilegios es algo que en principio los varones tenemos que hacer conscientes, es algo que está ahí y que nunca nos hemos preguntado y que tiene que ver con esto, o sea, está impregnado en todo. Es decir, cuando lee uno los espacios de participación pública, por ejemplo, a mí se me hace normal alzar la mano y participar.
cuando nunca, o sea, sé que el espacio está abierto para la participación y que además está abierto para escuchar mi voz, ¿no? Se me enseñó y se me educó, porque las escuelas eso hacen, normalizan estas diferencias basadas en el sexo. Cuando probablemente para las mujeres, más bien, la lucha ha sido el reconocimiento de su voz y de su participación efectiva en esos espacios públicos. ¿Cuántas veces no hemos estado en espacios donde se dan comentarios, muchísimos comentarios, y de repente alguien levanta la mano, dice algo, y en ese momento, como si fuera una verdad fáctica, ¡fum!, como cayera la verdad que se había estado repitiendo, fragmentada si tú quieres, pero en todos los demás episodios de participación de muchas otras personas, mujeres en específico. Entonces no alcanzamos a mirar esta diferencia. ¿Y suele ser esa voz masculina? Suele ser esa voz masculina porque además así se da. La verdad se asocia con un sexo cuando la duda pudiera quedar en la otra. ¿Por qué? Porque hemos normalizado espacios, porque hemos normalizado tiempos, porque hemos normalizado incluso funciones alrededor de lo sexual, digamos. A ver, Olivia, me hombre, interesa mucho porque hace eco esta reflexión de Miguel con el primer punto que tú en el primer bloque señalabas como un punto de identidad común entre las causas feministas, el derecho a la voz. Y ahí sí les quiero preguntar a ti y a Mayra, ¿cómo se vive eso? ¿Cómo se vive eso que Miguel ha descrito desde la perspectiva de una normalización masculina de tener voz en todos los espacios? Pues sí, las mujeres lo vivimos también como algo normalizado hasta que nos hacemos conscientes de ello. Ese es el asunto importante del ser feminista, que implica tener conciencia de género. Esto significa darte cuenta de estas desigualdades históricas que tú vives en tu cotidianidad como algo normal. ¿Y si las viven, Olivia? Perdón Sí, que lo pregunte. pero por tú eres una supuesto, destacadísima investigadora de la yo universidad. tengo muchas anécdotas en mi vida en donde mi voz he tenido que pelearla. ¿Sí? Cuando ya era consciente. Cuando no era consciente, simplemente yo misma pensaba que era normal que lo masculino, no solamente la voz, sino todo lo que estuviera relacionado con lo masculino, fuera más valioso que lo femenino. Asociado a una autoridad de suyo. Sí, todo, porque siempre, si tienes un hermano, el hermano sí puede, pero tú no puedes, ¿no? Si tienes un compañero de clase, él sí puede, pero tú no puedes. Como lo masculino como lo autorizado, y lo femenino como lo no autorizado, lo que siempre te va a costar más trabajo. Una vez que que desarrollas esta conciencia de género, que significa darte cuenta que eso no es normal, que no es parte de tu esencia, ¿sí? Entonces es cuando empiezas a luchar, a poder luchar para transformarlo. Pero por supuesto que yo en la vida he tenido que hacerlo mucho. Ahora que tengo una posición dentro de la universidad, que tengo un nivel académico en la universidad, que tengo una trayectoria y también mi edad y ser feminista, cada vez menos me veo expuesta, por supuesto, a estas situaciones, porque cada vez menos lo permito, ¿no? ¿Sí? Pero claro, yo creo que en esencia el privilegio se podría sintetizar en decir lo masculino es más valioso que lo femenino. Mayra, te voy a hacer una pregunta sobre el mismo tema, pero tiene una pequeña variación. A veces a mí me da la impresión que en esta normalización del tener derecho a la voz de nosotros los hombres, decimos cosas con enorme frivolidad. Es decir, alzamos la mano y hablamos sin más, pues porque estamos autorizados a hacerlo. Y tengo la impresión, y eso es lo que te quiero preguntar, de que ustedes suelen ser más cautas porque son más reflexivas y porque cuando ocupan, digamos, el espacio del discurso con su voz es porque tienen algo que han, digamos, procesado y que han reflexionado con cierta seriedad. ¿Tengo razón, no tengo razón? Es decir, ¿qué dirías de esto? A mí me parece que sí. Por ejemplo, en clases o algo así, de repente una participación de algún compañero es como, tengo esta idea de repente y la saco. Y por ejemplo, yo y creo que otras compañeras, no sé, hacen una lista o se preparan mucho para poder decir algo, porque como hay cierto pensamiento en que tienes que decir algo que está muy bien, que vas a innovar y que vas a decir algo importante como para que pueda ser igualmente considerada. Entonces tienes que estar súper segura de lo que vas a decir, que va a ser inteligente. Entonces creo que de repente los compañeros igual y como se autopiensan inteligentes, que digo eso puede ser, pero las chicas, aunque creo que dudan en si lo que van a decir es inteligente o no. Tenemos que estarlo demostrando. Tienen que estarlo demostrando. Sí, hay un entorno que pone en duda el peso de su dicho. Eso me parece que es muy importante. Carlos, perdón, ¿quieres decir algo, Miguel? No, adelante. Sí, y que se refuerza visualmente. Viene a mi mente la foto del aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana. Bestial.
¿Dónde estaban las mujeres en esa? Pareciera una. Una y pareciera, en 10 años, porque yo estuve allá en 98, Es increíble. en el 98 aniversario, en el 99, 98 y 97 y no había ninguna mujer. Claro. Aquí al menos una... Imagínate el mensaje que manda esa. Entonces se refuerza con las imágenes, en lo simbólico se refuerza que Mayra no pueda participar y que yo crea que sí puedo. Claro. Porque Tam- tengo un traje azul. Está muy bien. Me gustó mucho la manera en la que Olivia resume, digamos, el tema del privilegio. Me parece muy importante el tema de la voz, pero Olivia había colocado un segundo tema y te quiero preguntar a ti, Carlos, ¿cómo percibes en tu vida cotidiana el factor de la violencia? Porque Olivia nos decía, ese es otro tema. Las mujeres hemos, de una o de otra forma, en algún momento de nuestra vida, padecido violencia, violencia de género, violencia no solo, pero sobre todo infringida por varones. ¿Cómo está esa variable en nuestra convivencia cotidiana? Claro, pues primero a partir de que la violencia no es una sola violencia, sino que se manifiesta de muchas maneras. La más visible obviamente es la violencia física, que su expresión más fuerte es los feminicidios o la violación, pero también la violencia que puede ejercer el no dejar hablar a las compañeras, la violencia simbólica que puede expresar el no incluir a mujeres en eventos públicos, violencia simbólica, psicológica, sexual, todo esto impacta de una manera especialmente grave a las mujeres porque se tiene la conciencia de que el hombre tiene un derecho sobre el cuerpo de la mujer, porque el hombre tiene mayor facilidad o está validado para hablar, y precisamente esa es la importancia de los grupos del feminismo, donde se vuelven los espacios de seguridad para las mujeres, donde están fuera de esos entornos de violencia. Y por eso uno como hombre, dentro de esos grupos de feminismo, debe entrar con toda la cautela que debe de tener, porque no es entrar en cualquier movilización social, es entrar a un grupo en el cual ellas se sienten seguras de las agresiones que han sufrido de nosotros. Aunque uno se puede decir, es que no todos los hombres lo hacemos, no es que tú no lo hagas, es que simbólicamente y socialmente y estructuralmente tú generas violencia en contra de ellas. Mayra. Justo leíamos eso, que es imposible pensar que alguien no ha ejercido violencia de género, incluso las feministas, porque vivimos en un sistema que está construido patriarcalmente, entonces justo como no tienes conciencia de género, de repente tú haces cosas que son violentas. Que reproducen Ajá, violencia de entonces en realidad ni siquiera, a mí me parece que no es posible como decirles, oye, es que tú, o sea, solo si no hiciste nunca, o sea, si no generaste violencia puedes participar, porque en realidad absolutamente todos los hemos hecho, sí. Es muy interesante, te voy a dar la palabra, Miguel, por si quieres decir algo, pero es muy interesante algo que emerge de la reflexión. Nos decía Olivia, y de Carlos lo subraya, ser feminista supone tomar una postura clara. No puedes ser feminista, digamos, sin tomar conciencia de ello. Y por el otro lado nos dicen, pero la violencia no necesariamente la ejerces de manera consciente. La violencia la puedes estar ejerciendo de muchas maneras sin darte cuenta que la estás reproduciendo. Y creo que ahí hay un desfase sobre el cual vale la pena, digamos, cuando menos advertir la atención. Miguel. Claro, yo creo que pones un elemento importantísimo y que ahora desde la universidad hemos tratado de problematizar y visibilizar, que es el tema de toda la violencia que no se ve, que no es visible y que no está, digamos, en el cotidiano, pero que también es violencia y que se representa desde quién toma la última decisión, quién decide sobre si se va o no se va a algún lado, temas de control por manera económico, chantajes, incluso cuántas veces los varones no chantajeamos de ándale, acompáñame, que no sé, voy a ir solito a la fiesta. Es una manera como de ir controlando y ir motivando la toma de una decisión, orientando la decisión de una persona que yo ya había dicho que no quería ir, ¿no? Entonces esto se va trasladando en un episodio que, digamos, magnificado, acaba trastocando la libertad de decidir de muchas personas. Me parece que es importante poner a cuentas y ser consciente de estas violencias, me parece, desde mi perspectiva, sería uno de los retos, una de las invitaciones para un varón, una persona que se quiera decir feminista. Cierra el bloque, Olivia. Sí, yo quiero retomar, porque me gustó mucho lo que dijiste, la forma como lo señalaste, porque tiene que ver con la historia también del feminismo, ¿sí? En el sentido de que en los años 60 y 70, ¿sí? Que en esta segunda ola del feminismo, las mujeres se reunían y había hombres que querían acercarse y estar también en los grupos de reflexión feministas. Y las mujeres, la razón por la cual dijeron, ustedes no, y de hecho no podían ser feministas para ellas en ese tiempo, hemos cambiado, ¿sí? Era justamente eso, ¿sí? Porque nosotros hemos padecido violencia por algunos de ustedes. Nosotros, si están ustedes, no vamos a poder hablar.
la decisión de todo la van a tomar ustedes, no estamos listas todavía para tener la palabra frente a ustedes. Y entonces los hombres no podían ser feministas. O sea, si en aquel tiempo hubiéramos hecho este programa de decir los hombres pueden ser feministas, la respuesta Hubiera sido no. no. Interesantísima conclusión para este tercer bloque del programa, porque al final me parece que hay un consenso sobre la mesa y sobre ese consenso vamos a tejer en el cuarto bloque. Los hombres sí podemos ser feministas, pero no es fácil lograr serlo. Ya volvemos aquí a TV UNAM. Este es Observatorio Semanal. Está buenísimo. Ya estamos de vuelta aquí en Observatorio Semanal. Estamos hablando de feminismo y estamos bordando alrededor de la pregunta que parece que hemos respondido de manera afirmativa, de que los hombres sí pueden ser feministas, pero a condición de tomar una serie de posturas claras y firmes en temas muy difíciles. Miguel, la universidad se unió, no solo la universidad, otras instituciones del Estado mexicano, pero me importa mucho reivindicar que la UNAM, a esta campaña que, si no me equivoco, tuvo su origen en la Organización de las Naciones Unidas y que se conoció mundialmente como He for She, y que la idea tenía que ver, digamos, con esta toma de conciencia desde el privilegio para generar contextos de una empatía activa en, digamos, la reivindicación de la causa de las mujeres, por decirlo de una manera genérica. A ver, una reacción a esta campaña, a su significado, a su sentido y a sus consecuencias. Me parece que el sentido en el que la colocó Naciones Unidas en 2014 era claramente la de incluir a los hombres, a los niños, a los jóvenes en la agenda de transformación feminista. Llegar a la igualdad o acceder a condiciones de igualdad sustantiva implicaba trastocar todas las condiciones que están impidiendo lograr llegar a ese lugar, y para ello necesitamos sujetos activos, tanto mujeres como varones. Eso me parece que es radicalmente una apuesta que cambiaría el sentido, digamos, de muchas de estas agendas, y que, por otro lado, también es una invitación para que nos sumemos, para que aportemos, para que tomemos acción en favor de esta campaña. Me parece que es una apuesta simbólica, pero muy importante para una universidad, porque se trata de hacer visible problemáticas y fenómenos que han estado ahí todo el tiempo y que hasta hoy se empiezan a preguntar y se empiezan a atajar de distintas maneras, de manera preventiva, pero principalmente de manera efectiva, tratando de combatirlas y protegiendo a las mujeres a una vida libre de violencia y a otros fenómenos de los que han estado padeciendo. Y me parece que es una apuesta que llama a sumarse en el cotidiano. Me parece que es importante. Mayra, la sola visibilización de esta agenda, el hecho de que el tema se pusiera sobre la mesa, pero también en pancartas, en playeras, en toda la universidad, ¿tiene ya un valor de suyo? Es decir, ¿tú ves ahí que hay algo que vale por el solo hecho de existir? Yo creo que sí, porque alimenta la discusión. Creo que a partir de eso empezaron a cuestionarse, por ejemplo, compañeros que igual y no lo tienen como en su agenda cotidiana, empezaron a pensar solo por ver estas imágenes en los pumabuses, o porque hubo una muy grande campaña por parte de la universidad. De hecho, aquí afuera hay un póster de yo respaldo la igualdad de género, etcétera. Entonces creo que sí es muy valioso que, y además como postura institucional me parece súper importante, porque creo que ninguna universidad se había lanzado a decir: nosotros apoyamos la igualdad de género y creemos que es un tema importante. Sí, luego se sumaron otras, pero es cierto que nuestra universidad fue la primera. Olivia, pero también hubieron reacciones escépticas, críticas, que tomaron una cierta distancia. ¿Cómo explicarlas? ¿Por dónde fueron sus elementos? En fin. Mira, yo pienso que una de las principales reacciones al lema He for She, ¿sí? Tiene que ver con lo que tú dices hace rato, ¿no? Que es ellos para ellas. Okay. ¿Sí? Es como ellos para ellas, como si ellos fueran a ser quienes protegen o quienes enarbolan, ¿sí? los derechos que ellas están defendiendo. Entonces hubo mucha discusión, ¿sí? A lo mejor no en grandes foros, pero sí en pasillo, mucha incomodidad por parte de muchas mujeres del lema He for She, tal como estaba, ¿no? ¿Sí? Por un lado. Y por otro lado, del pensar que con esta gran difusión pues, que se estaba haciendo, de yo también trabajo para la igualdad, pudiera realmente haber avances en la propia universidad o en cualquier otro foro, si no se establecen medidas que realmente lo comprueben, ¿no? Porque no es solamente, a veces el que haya esta difusión tan grande
puede ser que propicie sí la discusión, ¿sí? Pero también la burla. Acordémonos que todo lo que tiene que ver con las mujeres se permite o se favorece que se convierta en chunga, digamos, ¿no? En burla. Entonces, si esto no va acompañado de ciertas medidas y ciertos indicadores que nos permitan ver por dónde vamos, se puede quedar esto como una anécdota del 2014. Interesantísimo, y habrá que verlo además también pensando en otros instrumentos que se aprobaron, el protocolo para combatir la violencia de género, y ver qué resultados van dando. Exacto. Pero Carlos, te quiero hacer una pregunta porque además sé que son tus temas. Gran parte de nuestra conversación del día de hoy y el mismo lema He for She reproduce de nuevo una concepción binaria del género, hombres y mujeres. Y en la agenda de la reivindicación feminista se coloca desde esta perspectiva como una reivindicación de derechos de las mujeres. Pero tú has insistido mucho en que ahí en medio hay un terreno en el cual la sexualidad no es claramente binaria y esta concepción binaria excluye a quien no se encuentra identificado en ella. ¿Qué dirías de esto? Claro, pues digo, hablar de hombres y mujeres siempre genera la problemática de pensar que solo existen hombres y mujeres y deja fuera todas las diversidades de personas transgénero, queer, intersex. Pero muy en específico en lo que se trata del protocolo, creo que las ventajas que se han comentado de él es que pone relieve en la identidad de género, que es precisamente el cómo cada uno se siente y se quiere expresar frente a los demás. Así que, si bien podemos decir que es nosotros por ellas, el hablar de ellas también implica el que si una mujer trans se identifica y se expresa ante los demás como una mujer trans, no quiere decir que se vaya a excluir de toda la binariedad de mujeres, sino que está incluida y está protegida, porque no estamos hablando simplemente de los dos sexos cerrados de hombre y mujer, sino de poner relieve en la violencia de género, que es exactamente lo que se quiere combatir con este tipo de protocolos. Me parece muy interesante la respuesta. Olivia, te preguntaría a ti, pues eres experta en el tema, ¿cómo asimila, digamos, el feminismo, el debate feminista, esta reivindicación de identidades que trasciende la binariedad, al menos la binariedad, digamos, desde el punto de vista original, genético, no sé cómo decirlo, fisiológico? Sí, bueno, existe, hablando de los tipos de feminismo, este nuevo feminismo, que no necesariamente es el queer, yo se lo pondría como aparte, sino este feminismo posmoderno que habla de la inestabilidad de las identidades, ¿no? Okay. De no tratar de congelar identidades hombre y mujer, sino permitir una visión donde puedan darse todas las manifestaciones identitarias y sexuales, algunas que ni nos podamos imaginar, ¿no? Como dejando menos estable las categorías hombre y mujer. Es muy difícil porque no tenemos en nuestra cultura, ¿no? Y en muchas culturas, la mayoría no se tienen, otra forma de mencionar algo diferente a ser hombre y mujer. Por eso es cuando tú decías, ¿no? Si alguien que es transexual, si es hombre, ahora es mujer, ¿sí? O si es mujer, es hombre. Se reproducen de todas maneras los estereotipos de género. O sea, esto lo dice Judith Butler con mucha claridad, con mucha más claridad de lo que yo estoy diciendo ahorita, ¿sí? Porque es como que tenemos un disco que nos obliga a repetir lo que sabemos que es ser mujer, lo que sabemos que es ser hombre. Cuando un transexual pasa de ser hombre a ser mujer, a veces de manera mucho más exagerada, ¿sí? Se comporta en un sentido femenino. Pero entonces hay que estar conscientes pues, de todas las posibilidades, pero también a sabiendas de que no tenemos otra forma de llamarle. Por ejemplo, cuando decíamos he for she, ¿sí? A mí el he for she no me gusta por el he sobre el she, eso es en realidad, pero no tanto por el binarismo, porque el binarismo yo digo, ¿de qué otra manera lo pudimos haber dicho? Okay. ¿Cómo o sea, en el he yo puedo incluir en el he a hombres gays, ¿sí? A hombres trans, en fin, ¿no? Y en el she a muchas variedades también, ¿no? Pero no encuentro otra manera de hablar de las personas como he for she, ¿no? ¿Una reacción, Miguel? Yo creo que algo que es importante es que no demos por sentado que ser hombre o que ser mujer tiene una suerte de categorías, funciones, representaciones que están asociadas y que son indisociables de esta, ¿no? Me parece que el reto es que podamos construir nuevas formas de ejercicio de derechos cotidianos que no necesariamente estén asentadas en esas representaciones. Trasladarlo a otro lado es lo que nos permite entonces hablar de nuevas formas de ser hombre, nuevas formas de ser mujer, y entonces sí, tenemos al centro un asunto, un interés por transformar las condiciones de desigualdad. Me parece que apuntarían en este sentido a la agenda y que luego se podrían convertir eventualmente en una agenda política, como dice
como dice Olivia. Yo creo que a muchas personas lo hacen incluso sin saberlo, pero me parece que es importante el tema de hacerlo afirmativo. Pero lo importante es eso, desacralizarlo, estructurar, digamos, esto que pareciera como dado y con natural, digamos, a la humanidad, y hacerlo en una situación distinta para mejor vida y para mejor relaciones entre las personas, entre las sociedades. Mayra, después de escuchar todo esto, te voy a hacer la pregunta más difícil y es con la que va a cerrar el programa, que es, hablaban ustedes del tema de los privilegios de los hombres, y me parece que ha sido ahí uno de los ejes centrales sobre los cuales hemos enfocado nuestra reflexión a propósito del feminismo. Yo te preguntaría, desacralizando esta binariedad, pero siguiéndola, utilizando, porque lo que dices culturalmente ahí está establecida, los privilegios de los hombres gay, los privilegios de los hombres trans, ¿son iguales a los privilegios desde tu punto de vista de los hombres blancos, heterosexuales, etcétera? ¿O hay ahí también una diferenciación? Yo creo que definitivamente hay una diferenciación. De hecho, por ejemplo, para los hombres gays, se me ocurre que justo se intenta asociar con lo femenino para poder disminuirlos. Por ejemplo, los insultos que derivan del ser homosexual casi siempre se asocian con mujeres porque las mujeres son débiles, etcétera. Entonces, por ejemplo, creo que sí, como hombre gay tal vez tengas algunos privilegios a diferencia de las mujeres, pero creo que también hay muchísimos problemas. Y justo es esto de ver contextualizados los problemas, porque justo tenemos, no es ser sectarios, porque eso no es la idea, pero hay que tener un enfoque particular para cada tipo de grupos para poder saber cómo atacar a las problemáticas particulares. Que era un poco lo que nos decía Miguel al inicio del programa, dentro de la posibilidad de encontrar un feminismo y de identificar algunos criterios para saber cuándo las mujeres y los hombres pueden ser feministas, también hay esta enorme dificultad de las identidades diversas y además de las identidades diversas y contextualizadas. Muchas gracias en verdad a los cuatro por haber estado aquí en Observatorio. Muchas gracias a usted por habernos acompañado esta edición de Observatorio Semanal. Nos vemos aquí en TV UNAM, como todas las semanas, el próximo domingo.